Conceptos de criminología. Para el médico italiano Benigno Di Tullio es la ciencia generosa, mediante la cual se haga posible combatir más eficazmente la causa de los más graves y más frecuentes actos antisociales y criminales, y buscar los medios aptos para desarrollar en cada hombre una más profunda y más activa bondad. Para el jurista austriaco Hans Goppinger es la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la comisión y la extinción del crimen, así como del tratamiento de los violadores de la ley. Para el jurista español Antonio García Pablos de Molina, este estudia el crimen, la personalidad del criminal y el control social para evitar esta conducta. Además, trata de suministrar información científica. Contrastaba sobre la génesis, dinámica y variables del crimen desde lo individual hasta lo social, así como los programas de prevención y tratamiento del ser antisocial. Para el jurista español Mariano Ruiz Funes y el médico mexicano Alfonso Quirós Cuarón, criminología es la ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Este es el concepto más popular en México, debido a que engloba lo básico en el estudio de la criminología, aunque ya debe ser superado y mejorado, pues el desarrollo de la ciencia lo requiere. Y para el autor de esta obra, criminología es la ciencia que busca las causas de las conductas antisociales presentes durante la evolución de los individuos que lo han llevado a desarrollar una personalidad antisocial. Se extiende de las conductas tipificadas como delitos y abarca además de estos, a los trastornos relacionados con la personalidad antisocial. Al conocer las causas de la conducta antisocial, tratará de prevenirlas, y si ya se lleva a cabo dicha conducta, dará tratamiento para su rehabilitación, así como el modo de operación de las instituciones carcelarias y la readaptación de los antisociales tanto dentro como fuera de prisión. Tipos de personalidades. Después de ver varios conceptos de criminología, se podrá haber notado el énfasis sobre el estudio de las conductas antisociales. Este es el objeto principal de análisis, por ello este tema, pero para saber qué conductas son consideradas como dañinas, hay que conocer antes cuáles son las más aceptadas por la sociedad y consideradas como normales. Además, en el transcurso de la obra se verán más detalladamente los criterios de la normalidad y la anormalidad, así como los de la conducta antisocial. Pues en este trabajo es de gran importancia el estudio de la personalidad. Personalidad social. Es la que se adapta a las normas más comunes de convivencia y desarrollo, no destruye a la sociedad. La mayoría de las conductas son así, las que buscan llevar a cabo relaciones de interacción. Personalidad desviada. Dentro de este tipo de personalidad se pueden encontrar diversas conductas. Entre algunas de ellas son las que carecen de contenido social, no tiene relación con las normas de convivencia, se aísla. Por ejemplo, el que no convive con su familia, no tiene amigos, etc. Esto es contrario a lo que los seres humanos deben aprender a vivir juntos en una forma de unión. Es la no aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero es importante señalar que, aunque a veces no se acepten las normas, hay quienes las respetan. Personalidad antisocial. El doctor Orellana Biarco Ocho señala que, para determinar el campo de estudio de la criminología es necesario que profundicemos un poco al respecto. No todos los estudiosos de esta materia, cuya sistematización es muy reciente, están totalmente convencidos de que la criminología deba ocuparse exclusivamente del estudio de las conductas delictuosas, o sea, de aquellas que realizan los individuos y que quedan perfectamente encuadradas o tipificadas en las descripciones que la ley penal contiene, o si, por el contrario, pueda abarcar un campo todavía más extenso, como serían los llamados estados criminógenos, que sin encontrarse tipificados como delitos, constituyen una predisposición, un riesgo, una inclinación más o menos acentuada, que inducen al individuo a delinquir, como son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la vagancia, etc., así como los trastornos de la personalidad. Para profundizar un poco en ese campo de la criminología es necesario conocer lo siguiente. La característica esencial de la personalidad antisocial es un comportamiento general de desprecio y violación a los derechos de los demás. Comúnmente comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. La personalidad antisocial también ha sido denominada psicopatía, sociopatía o trastorno antisocial de la personalidad. En general, es todo comportamiento que va contra el orden social, destruye. Como lo señalaba Rafael Garófalo,
se muestra indiferencia y falta de remordimientos al causar un daño, o no se da alguna explicación ni enmiendan a nadie por su comportamiento. No hay sentimientos de empatía ni de respeto o, como él los llamaba, sentimientos de probidad y de piedad. Es importante apoyarse en psicólogos que a la vez conozcan de criminología, pues así se le dará un enfoque criminológico adecuado. Desafortunadamente son pocos. Pero para sustento de lo siguiente se recurre a la doctora Hilda Marchiori, que ha desarrollado estudios clínicos penitenciarios en las cárceles de Argentina y de México. Así, señala algunas de las características de la personalidad antisocial, a saber: es una persona con una marcada inestabilidad en todas sus conductas que proyecta una personalidad con una grave conflictiva que se traduce especialmente en la relación interpersonal agresiva y autodestructiva. El antisocial presenta dificultades en el pensamiento, en especial en relación a un pensamiento lógico debido a que se mueve en un plano bastante inmaduro e infantil. El juicio está en desconexión con la realidad y esto posibilita las fantasías y ansiedades persecutorias. Las características están dadas por la permanente hostilidad y los juicios que hace están en función de esa hostilidad. La comunicación es inestable y predomina un contenido verbal sádico e infantil, tiende a una manipulación y burla de las personas. El lenguaje por lo general es autoritario. En la afectividad, el sentimiento de culpa está muy disminuido, con escasa capacidad para experimentar emociones. Frente a los demás, el antisocial parece frío, rígido, pero es una protección a sus sentimientos infantiles. Existen fuertes sentimientos internos de inferioridad, de ahí la necesidad del comportamiento agresivo. En algunas observaciones a diversas personas que denotaron comportamientos antisociales, se percibió que son hiperactivos y se aburren fácilmente con sus actividades, por lo que busca cambiar de una a otra. Además, marcan su cuerpo a través de tatuajes y cortes que son conductas de identificación en un grupo y de autodestrucción. Tienden a sobrevalorarse en su cuerpo y en sus habilidades, pero a la vez tienen una autoimagen pobre de sí mismos. Muchos autores han trabajado en el estudio de la personalidad antisocial. Así, tenemos a diversos doctores en medicina, psicología y psiquiatría: Blasfield, Fiester, Millón, Foll, Sea, Siever y Whidiger, quienes forman parte del comité elaborador de la obra colectiva Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, encargados del área de los trastornos de la personalidad, y explican lo siguiente: el antisocial agrede a la sociedad. Destruye, no respeta las leyes, no va de acuerdo con la sociedad sino que va en su contra, no se adapta a ella, además, muestra desprecio, es impulsivo, no tiene capacidad para planear el futuro, es agresivo, irresponsable y carece de remordimiento. El antisocial es egocentrista, ya que piensa que lo que hace está bien, lo justifica, racionaliza y es por ello su falta de remordimiento. Es lábil, el castigo no lo intimida, no piensa en el pasado ni el futuro. Los sujetos antisociales no logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Pueden cometer repetidamente actos que son motivo de detención como la destrucción de una propiedad, molestar, robar o dedicarse a actividades ilegales. Frecuentemente, engañan y manipulan con tal de conseguir provecho o placer personal. Pueden mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros o simular una enfermedad. Se puede poner de manifiesto un patrón de impulsividad demostrado en varias áreas de la vida. Las decisiones se toman sin pensar, sin prevenir y sin tener en cuenta las consecuencias para uno mismo o para los demás. Los sujetos antisociales tienden a ser irritables y agresivos y pueden tener peleas físicas o cometer actos de agresión. Estos individuos también muestran una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Esto puede demostrarse en su forma de conducir: repetidos excesos de velocidad, conducir estando intoxicado, accidentes múltiples. Capítulo I. Principios de criminología. Introducción. En este primer capítulo se muestran los conceptos básicos de la criminología general, historia, precursores, definiciones y objetos de estudio, pues, para poder entender posteriormente qué es la criminología del desarrollo, hay que conocer primeramente la generalidad de esta. Primeramente, se hace una reseña histórica del nacimiento de la criminología. Después, se señalan algunos conceptos para que el lector acerque ideas de lo que es la criminología para diversos autores. También se muestran los diversos tipos de personalidades como objetos de estudio y lo que es crimen, criminal y criminalidad. Origen de la criminología 2.
La criminología tiene un largo desarrollo histórico, han sido muchos los autores que han estudiado diversos aspectos del fenómeno criminal, pero, para el objetivo introductorio de este tema, se señala lo más básico y necesario. Por el año de 1876 se publicó El hombre delincuente del médico italiano Ezequías Marco César Lombroso Levi, quien tras haber estudiado delincuentes por largo tiempo dentro de las cárceles y fuera de ellas, pues pagó a algunos no encarcelados para hacerles estudios, encontró una serie de características físicas, sociales y psicológicas en estos seres, un desarrollo potente de las mandíbulas, anomalías en las orejas, insensibilidad al dolor, precocidad sexual, pereza, inestabilidad emocional, falta de previsión, inclinación al alcohol, organización en forma de bandas, la tendencia a tatuarse e inclinación a juegos crueles, entre otras particularidades. Así, Lombroso creyó en la existencia de un hombre criminal predeterminado al delito y que se asemejaba al ser salvaje, a una regresión del hombre primitivo. Por estos hechos y por el de sistematizar el conocimiento referente al crimen, criminal y criminalidad junto con el estudio de sus causas, a Lombroso se le atribuye ser el padre de la criminología, y es el día 15 de abril de 1876 que se considera el nacimiento de la criminología como ciencia. Junto con César Lombroso, hay otros autores que trabajaron con él, Enrico Ferri y Rafael Garófalo, quienes consideraron a Lombroso como centro de ideas y sobre las cuales trabajaron desarrollando teorías y conceptos útiles para nuestra ciencia. Ferri es considerado como el padre de la sociología criminal y Garófalo difundió y popularizó el término criminología con la publicación de su libro, La criminología, estudios sobre el delito y la teoría de la represión, además de desarrollar muchos estudios y aportaciones. Hay que poner especial atención en lo antes expuesto, pues los estudios de Lombroso, Ferri y Garófalo fueron el origen de la criminología como ciencia que estudia al delincuente física, social y psicológicamente. Y dichos análisis son la base para la descripción de la conducta antisocial, y aunque haya autores que afirmen que estas teorías ya son antiguas, no se pueden considerar así, pues aún persisten de manera notoria al momento de hacer el diagnóstico psicológico, social y de peligrosidad del delincuente. Dichas afirmaciones se mostrarán ulteriormente. Pueden involucrarse en comportamientos sexuales o consumo de sustancias que tengan un alto riesgo de producir consecuencias perjudiciales. Pueden descuidar o abandonar el cuidado de un niño de forma que puede poner a ese niño en peligro. Los sujetos antisociales también tienden a ser continua y extremadamente irresponsables. Tienen pocos remordimientos por las consecuencias de sus actos, pueden ser indiferentes o dar justificaciones superficiales por haber ofendido, maltratado o robado. Estas personas pueden culpar a las víctimas por ser tontos, débiles o por merecer su victimización. Me porté así porque tú me provocas. Pueden minimizar las consecuencias desagradables de sus actos o simplemente mostrar una completa indiferencia. Las características anteriores son básicas de la personalidad antisocial y que en la actualidad son las que toman en cuenta psicólogos, psiquiatras y criminólogos para diagnosticar o considerar a alguien como antisocial. El motivo de la tal vez amplia explicación de la personalidad antisocial es por el motivo de que es la más importante para el criminólogo, pues abarca un abanico de conductas delictuosas y trastornos de la personalidad, así como delitos que los lectores podrán encontrar en el derecho penal en su parte especial y en la psicología de la anormalidad. Concluye el tema acertadamente el doctor Orellana Biarco apuntando lo siguiente. Seguramente se habrá advertido que consideramos a la criminología como un conjunto de conocimientos que se ocupan de las conductas antisociales, fundamentalmente de las señaladas como delitos, así como de los motivos, causas o factores que inducen al hombre a delinquir. Los niveles de interpretación. El fenómeno antisocial se puede estudiar en tres niveles: individual, conductual y general. El conocimiento profundo de un nivel facilita el conocimiento de los demás. El primer nivel es el de interpretación conductual. El crimen es en el que se estudia la conducta antisocial individual. Este nivel de interpretación busca las causas de su conducta. Dentro de este deben distinguirse dos formas de análisis: un crimen en concreto, realizado en un momento y lugar determinado, y una forma criminal en particular, es decir, se cometió un delito. Hay que conocer de las causas de dicho acto, y segundo, por qué cierto delito en particular. El segundo nivel es el de interpretación personal. El criminal es en el que se analiza al autor de la conducta antisocial, se busca llegar a la aplicación de cierto tratamiento y rehabilitación.
criminología clínica. Aquí debe concentrarse a lo que el sujeto es, criminología, y no a lo que ha hecho, estudiado por la criminalística y el derecho penal. La interpretación en este nivel es individual, y no pueden obtenerse conclusiones generales, es decir, los resultados solo tienen aplicación para el caso concreto y no a la generalidad. Y, por último, está el nivel de interpretación general, la criminalidad, es en el que se estudian el conjunto de las conductas antisociales y sus características en un lugar y tiempo determinados. El método estadístico es inseparable de este. Crimen. El crimen es la acción que agrede a un individuo o a la sociedad en sus bienes, afecta la integridad mental, física y material de las personas. Desde la perspectiva de un positivista, Enrico Ferri, crimen es un acto que implica motivos individuales y antisociales que afectan la integridad social. Jurídicamente, delito es la acción u omisión tipificada, antijurídica y culpable, a la que la ley penal imputa consecuencias jurídicas. El delito debe estar previamente elaborado, definido y sancionado por una ley penal, y no está permitido que se inventen delitos por relación o parecido con otros, analogía. Pues así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Importante es hacer la diferencia entre delito, crimen y conducta antisocial. Delito es el término que utilizan los juristas para referirse a la violación de la ley. La conducta antisocial es lo que los criminólogos señalamos como objeto de estudio, pero en la actualidad, se emplea la palabra crimen como sinónimo de ambas, delito y conducta antisocial por el hecho que etimológicamente. Criminología es el estudio del crimen, pero esto ha trascendido, pues la criminología es el estudio de las conductas antisociales, estén o no contempladas en una ley. Así, se estudian las causas de los delitos tipificados en el Código Penal y de las conductas antisociales señaladas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Criminal. Criminal es el sujeto que comete un crimen o un quebrantamiento a las reglas sociales. El delincuente es el sujeto activo de la infracción penal. El derecho penal aplica la eliminación del delincuente de la sociedad. La criminología estudia la personalidad criminal o antisocial, para conocer las causas, darle un tratamiento y eliminarlas. La personalidad del criminal siempre ha sido objeto de investigación. Son los factores de la personalidad que hacen que la criminología por medio de la psicología tenga una función importante. Aunque para el derecho penal esto se le escape. La investigación, descubrimiento, arresto y estudio de un antisocial sirve para conocer las causas que lo llevaron a cometer cierta conducta, así como preventivo de crímenes, los cuales podrían ser cometidos en el futuro por ese mismo delincuente, en caso de seguir libre en la sociedad. Además, el conocimiento de los antisociales sirve para planear de cierta manera una prevención. Criminalidad. Criminalidad es el conjunto de hechos antisociales cometidos contra la colectividad. Jurídicamente es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público y tipificadas en una ley penal. El estudio de todo este conjunto de conductas antisociales corresponde a la sociología criminal, aunque a consideración personal el término debería ser criminología social. Para el jurista mexicano González de la Vega, la criminalidad es la forma más grave de la desorganización social y señala que la inseguridad y la criminalidad han ido en aumento, tanto en la organización delictiva como en la forma más sofisticada atentatoria del orden social. El fenómeno de la criminalidad se ha manifestado en todas las sociedades y en todas las épocas, sin que la humanidad haya podido verse libre de este inservible fenómeno. Nadie podrá ser indiferente a este problema y ningún gobernante debería renunciar a aplicar a este fenómeno social los métodos más inteligentes que tengan a su alcance, criminología y criminalística, para contribuir a disminuir sus efectos en la medida de lo humanamente posible.